ese pequeño proceso en el que estamos inmersos diferentes redes, organizaciones sociales de diferentes continentes del mundo, en el que ensambla también esta actividad hoy y mañana aquí en Pola de Sierra, ¿no? Justamente demandamos la creación a nivel multilateral de una instancia que podría ser un Tribunal Penal Internacional de Justicia Ambiental o Justicia Climática, porque creemos que los gobiernos y los responsables políticos han demostrado pues, que no tienen voluntad política para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidas en las negociaciones internacionales de lucha contra el cambio climático. Han pasado 20 años desde Río de Janeiro hasta aquí y no han sido sino falsas promesas y falsas soluciones y políticas que nos han empeorado la catástrofe ambiental que estamos enfrentando hoy en día. Y de ahí esa necesidad de que exista un tribunal internacional, una instancia que sea capaz de tener una capacidad jurídica vinculante de prevenir, que es muy importante, juzgar y sancionar a estados, pero también a empresas que son responsables de los mayores crímenes ambientales, como no solo refiriéndonos a la generación de gases de efecto invernadero, pero también otros muchos crímenes ambientales, como luego a lo largo del día de mañana estaremos escuchando y a la que hemos hecho referencia. Pero para conseguir esta instancia formal se necesita la creación de un movimiento político. También cuando se creó el Tribunal Penal Internacional existía, digamos, todo un movimiento social, una reivindicación, campañas, sensibilización, presión política a los gobiernos, presión a nivel internacional, manifestaciones, acciones, etcétera. Mucha formación, mucha sensibilización, y lo mismo necesitamos para llegar a ese objetivo de un tribunal, porque al final un tribunal y las sanciones jurídicas y todo el trabajo jurídico no tiene ninguna efectividad si no exista también un cambio en las relaciones de fuerzas para que realmente se puede conseguir sancionar y luego hacer valer, digamos, los diferentes acuerdos o las sanciones que un tribunal dicte. De ahí viene una iniciativa desde el año 2009 de tener un proceso hacia un tribunal internacional de los pueblos sobre justicia climática y deuda ecológica. Justicia climática, lo que nuestro entender es que los que más sufren el cambio climático no lo han causado, pero justamente sobre sus espaldas se están haciendo las políticas internacionales sobre el cambio climático. Esto tiene que invertirse, y de ahí un poco el paradigma de justicia climática, que, como también se dijo en la introducción, el tema de la justicia ambiental y justicia social tiene que estar mano a mano. El tema de la deuda ecológica, yo creo que ya quedó suficientemente señalado por Mónica lo que entendemos por ello, y en ese proceso hemos comenzado una preaudiencia en Cochabamba, en Bolivia, en octubre de 2009, donde se presentaron algunos casos latinoamericanos, y el siguiente paso fue vertir ese acumulado, digamos, de experiencias de hacer tribunales populares durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, justo casi hace un año en Bolivia. Y a partir de ahí se ha creado todo un proceso que quiere tener una audiencia en paralelo a las negociaciones multilaterales en Durban, en Sudáfrica, a finales de este año, y una segunda audiencia durante las movilizaciones contra el ambientalismo de mercado, que se celebrará con esa conferencia organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en junio de 2012. Eso es un poco la agenda marcada por las diferentes redes y organizaciones sociales que están involucrados en este proceso. Por supuesto, se necesita mucho más que un evento como el que estamos organizando hoy. Se necesita organizaciones comprometidas, se necesita juristas comprometidas, porque queremos señalar muy brevemente que existen antecedentes en la jurisprudencia. Tenemos el caso de las víctimas, de las más de 1.800 víctimas mortales, sus familiares denunciaron a varias empresas petroleras
presas de producción de electricidad y otras empresas causantes de cambio climático de Estados Unidos por ser responsable del cambio climático que ha causado el huracán Katrina en el año 2005. Esta denuncia civil por reclamaciones multimillonarias fue rechazada en una primera instancia, luego en el 2009, en el 2007 fue rechazado, en el 2009 una corte de apelación de una corte distrital de Estados Unidos dio razón a los demandantes y volvió, digamos, el proceso, y finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que no hay, digamos, suficiente argumentos jurídicos, y sobre todo porque la demanda está basada en argumentos políticos, y rechazó, digamos, esa demanda de los afectados del huracán Katrina contra empresas petroleras. Existe otro segundo caso muy interesante donde podemos, digamos, alimentarnos, porque existe ya, digamos, bases para crear jurisprudencia, que es el caso de un pueblo de 400 esquimales, de pueblo esquimal en Alaska, de un pueblo que se llama Kivalina, contra ExxonMobil y varias empresas petroleras y de producción eléctrica también de Estados Unidos. También este caso, pues, fue muy interesante y vale la pena leerse un poco, digamos, la argumentación por qué la Corte Distrital de California finalmente rechazó la demanda, aunque dándole razón que efectivamente están sufriendo el desplazamiento, o sea, van a desplazarse, ya no pueden seguir viviendo donde viven este pueblo. Pero también existen otros casos, como por ejemplo Micronesia. El Estado de Micronesia pidió al gobierno de la República Checa un estudio de impacto ambiental sobre una de las mayores centrales térmicas de carbón que tiene la República Checa, y decía que no deberían solo hacerse a nivel nacional los estudios de impacto ambiental de qué impactos tienen en el territorio nacional, sino también tendrían que medirse las emisiones globales y los impactos que, por ejemplo, estas emisiones tendrían en estados tan alejados como los estados insulares en el Pacífico, en este caso del gobierno de Micronesia, que, entre otras cosas, lucha contra el aumento del nivel de mar, y de que aquí a pocas décadas alguno de los pueblos de este estado va a quedar sumergido al mar, ¿no? Estos son algunos de los casos que existen o que se circulan en los expertos internacionales sobre ese tema. En el 2006 existía una iniciativa legal contra Canadá porque estaba incumpliendo sus compromisos con el protocolo Kioto. Algo así tendríamos que hacer, por ejemplo, con el gobierno español, que está incumpliendo sus compromisos con el protocolo Kioto. Algo así tendríamos que hacer en relación a la quema de carbón en Asturias con las centrales térmicas. ¿Qué impactos globales tiene eso en países latinoamericanos, en países africanos, en países asiáticos o pacíficos, ¿no? Yo creo que estamos todavía muy lejos de saber toda la realidad, los causantes y las responsabilidades civiles, económicas y penales que eso implica, porque de estos 300.000 muertos que el cambio climático causa cada año, ¿cuánta responsabilidad recae sobre las empresas eléctricas que todavía utilizan el carbón como Unión Fenosa, Iberdrola o Endesa? ¿Cuánta responsabilidad recae sobre las empresas como Repsol y YPF que producen, digamos, todos los derivados de petróleo con sus refinerías? ¿Cuánta responsabilidad recae sobre las políticas públicas de energía y de transporte porque están fomentando el uso de energía fósil y no el transporte público? Todas esas son cuestiones que tenemos que respondernos y seguramente volverán a surgir durante el tribunal y durante el debate que se ha planteado mañana por la tarde en relación a qué energía necesita Asturias, y no solo Asturias, sino esa pregunta pues se extiende, como Mónica bien ha dicho, pues a todo el Estado español y a todos los pueblos.